Buenas tardes chicos y chicas. Para las personas que no pudieron conectarse la clase pasada en el área de comunicación y sociedades sociales, hoy vamos a realizar un pequeño resumen de lo que estuvimos trabajando. Recuerden pues que ya empezamos a abordar cómo vendría a ser este proceso de independencia y de las nuevas ideas que se empiezan a conformar en el Virreinato de Nueva Granada. Habíamos pasado pues un poco sobre el movimiento de los comuneros, sobre las revueltas que se habían gestado a partir de pues de estas inconformidades que incluso Manuela Beltrán habría manifestado. Después de eso pues empezaríamos a tratar un poco sobre dos importantes eventos que conformarían la independencia de este virreinato, que sería el de la batalla de Boyacá de 1819 y anterior a este, pues, el de la ruptura del florero de Llorente que se generaría en la ciudad de Bogotá en 1810. Eh, esta clase pasada, pues nosotros abordamos dos conceptos fundamentales que son centrales en la constitución de la política y las decisiones en el país, que sería el concepto de centralismo y el concepto de federalismo. Entonces, hoy vamos a abordar estos dos conceptos con mayor profundidad, ya que debido pues estas divisiones que se desarrollarían en los criollos, pues se empezarían a conformar los primeros partidos políticos. Nosotros pues en la actualidad tenemos una gran diversidad de partidos políticos, sin embargo, eh, vamos a tener dos partidos políticos tradicionales que van a ser el Partido Conservador y el Partido Liberal. Y este centralismo y federalismo van a ser parte de la constitución fundamental de sus diferencias ideológicas frente a la organización que se va a realizar en el territorio de la República de Colombia. ¿Listo, chicos? Entonces vamos a trabajar estas dos diferencias y vamos a mirar un poco cuáles van a ser las ideas fundamentales que van a separar esta sociedad colombiana y estos dos partidos políticos. Recuerden que si tienen de pronto alguna duda, pues me pueden escribir o pueden de pronto dejar el comentario con la pregunta en el video. Yo también voy a poner en el video un pequeño enlace en la descripción para que las personas que lo deseen puedan complementar la información que aquí presentamos. Este video pues va a ser de un carácter un poco más animado y pues les permitirá profundizar en los conocimientos. Listo, entonces vamos a dividir la política colombiana en la creación de estos dos partidos políticos. Entonces, ¿qué va a ser fundamental entender de estos partidos políticos? Lo que va a dividirlos, pues va a ser la guerra que se va a generar entre 1839 y 1840, que va a ser conocida como la Guerra de los Supremos. Después de esta Guerra de los Supremos, los partidos y la gente, bueno, la gente empieza a organizarse basado en este tipo de ideas de organización del país y empieza a conformar estos partidos políticos unos años después. Entonces, el primer partido que vamos a encontrar que se construirá será el Partido Liberal, que se va a fundar en el año 1848. Y unos meses después se va a consolidar también el Partido Conservador, ya en 1849. Entonces, ¿qué aspectos fundamentales va a hacer que estos partidos se dividan? Primero y fundamental va a ser la forma de organización, que es el federalismo, será la base que fundaría al Partido Liberal y el centralismo será la base que fundará al Partido Conservador. ¿Qué características van a tener? El Partido Liberal, como su nombre lo indica, va a enfocar sus políticas a las libertades de los individuos sobre el Estado, mientras que el Partido Conservador intentará conservar las tradiciones que incluso existían en la época en que la colonia de la Nueva Granada estaba dominada por los españoles. Y sus formas de organización van a responder a esto. Por ejemplo, el Partido Liberal va a proponer que el modo de organización de esta república, que va a ser independiente, sea federalista. Esto quiere decir que cada una de las ciudades, cada uno de los territorios que se encuentran en el reino de Nueva Granada, pues sea independiente en la toma de decisiones políticas y en el manejo de sus recursos económicos.
sin depender de ninguna decisión o sin depender de ningún poder de otra parte del país. Pero los conservadores quieren continuar con el modelo de organización que existía en la época colonial, que es el centralismo. Eso significa que centralismo centra el poder político y el poder administrativo en la capital del país, que en este caso pues va a ser Santa Fe de Bogotá. Entonces, a partir de estas dos diferencias van a fundarse estos partidos. Centrar el poder en la capital con los conservadores o distribuir el poder en el resto del país con el federalismo y los liberales. Pero no solamente van a tener estas ideas, van a existir otros aspectos fundamentales en la vida de estos partidos políticos que van a regir y regular las normas de existencia de los habitantes neogranadinos. Vamos a ver, por ejemplo, el tema religioso. Los liberales, los cuales muchos tenían otro tipo de religiones o no creían en un Dios, decían que era fundamental que la gente tuviera la libertad para profesar el culto religioso que tuviera, sea católico, protestante, sea parte de un grupo religioso indígena, afrodescendiente o que no creyera en ningún dios. Entonces, que tuviera la libertad de poder profesar sus creencias religiosas sin ser perseguido por ninguna institución ni por el Estado. A eso se le va a denominar como libertad de culto o libertad de creencia. Mientras que el Partido Conservador va a proponer que, al igual que se manejaba en la colonia, la Iglesia Católica tuviera un papel central y que se continuara convirtiendo a la gente que no era creyente en esta iglesia, eh, pues se siguieran manejando los esfuerzos para que la gente fuera fiel y seguidora de la religión católica. Entonces, van a estar obviamente apoyados por miembros de esta iglesia. Otro aspecto que va a ser muy importante, no solamente en el aspecto religioso de la gente que va a habitar este territorio, va a ser el tema educativo. Los liberales van a empezar a proponer un sistema de educación mixta, el cual propone que hombres y mujeres estudien juntos y vean los mismos contenidos. Entonces, en esta época la educación era segregada, o sea, existían, bueno, en la actualidad todavía hay, pero con menos fuerza, existieran solamente colegios para hombres y colegios para mujeres, pero la educación también era diferente. Entonces, claro, todos aprendían a leer, a escribir y a manejar las operaciones matemáticas básicas, suma, resta, multiplicación y división. Pero cuando ya pasaban a la secundaria, a este bachillerato, el contenido era muy distinto. Entonces, las mujeres empezaban a profundizar en aspectos que para esta época eran considerados fundamentales en las mujeres. Entonces, aprendían a escribir en máquina, aprendían a tener manualidades, decoración, se enfocaban en cocina, en costura, porque eran labores que eran consideradas que para que las mujeres salieran a realizar. Y consideran que pues estas mujeres en su mayoría pues iban a salir a cuidar hogares, su hogar, su esposo, su familia, y pues digamos que no necesitaban otro tipo de conocimiento, sino que fueran, por así decirlo, buenas amas de casa o buenas asistentes. Mientras que los hombres tenían una educación que estaba más enfocada en el conocimiento de la historia, en el conocimiento de las ciencias, profundizaban en los saberes matemáticos, porque consideraban que estos hombres iban a salir a desarrollar alguna profesión de las profesiones que en ese momento existían, que serían pues enfocadas a la contaduría, a la teología o al derecho o a la medicina. Entonces, estos hombres sí eran preparados para estas profesiones a futuro. Entonces, ¿qué proponía el Partido Conservador? Que se mantuviera este modelo, o sea, que la educación para hombres fuera una, la educación para mujeres fuera otra y que obviamente tuvieran lugares separados. O sea, acá vamos a hablar de educación
diferenciada. ¿Listo? Entonces, estos partidos querían regular todas las formas de vida de sus habitantes. Otra cosa muy importante que se va a gestar y que va a diferenciar a estos dos partidos va a ser el tema de la esclavitud. Si bien Simón Bolívar había prometido la libertad de los esclavos, él moriría en 1830 y realmente pues esta cuestión nunca fue resuelta. Entonces, estos partidos van a disputarse qué hacer con estos esclavos. Los liberales van a proponer liberar a los esclavos a partir de una ley que crearon que se llamaría la ley de vientres. ¿Qué proponía esta ley de vientres? Pues decía que la gente que ya era esclava, pues tendría que seguir siendo esclava, moriría en la esclavitud, pero después de que se firmara esta ley, todo niño o toda niña que naciera, o sea, que se encontrara en el vientre y que fuera hijos de esclavos, pues nacerían en la libertad. Entonces, esta ley de vientres diría que todas estas personas que van a nacer hijos de esclavos después de haber sido firmada la ley, ya no serían esclavos, sino que ya empezarían a ser eh, personas libres. ¿Por qué los liberales creían en esta posibilidad o por qué la pensaban? Porque para ellos era fundamental, ya que la mayoría de liberales eran comerciantes, era gente de negocios, y ellos se dieron cuenta que si el país quería prosperar económicamente, tenían que dejar de tener esclavos para empezar a tener trabajadores. ¿Qué característica tiene un trabajador? Pues el trabajador va a prestar sus servicios a una empresa y cada 15 días o cada mes va a recibir un salario. Entonces, ese salario le permitirá a esa persona comprar, sea alimentos, vivienda, vestuario u otras cosas. Entonces, esto ayudaría a que se fortaleciera la economía. Entonces, para los liberales, esto va a ser un aspecto fundamental para, para el fortalecimiento de la economía del país. Recuerden que la mayoría eran comerciantes, eran especialmente gente de ciudad, pero los conservadores van a proponer una cosa totalmente distinta. La mayoría de gente que pertenecía al Partido Conservador, que no era de la iglesia, eran terratenientes. ¿Qué es un terrateniente? Una persona que tiene muchas tierras, que tiene grandes extensiones de territorio. Y como tienen grandes extensiones de territorio, pues lo que necesitan es mano de obra y ojalá barata, o en el caso de la esclavitud, gratuita, que les permita explotar estas tierras. Entonces, estos terratenientes se van a oponer a que los esclavos sean liberados, porque esto implicaría que ya no van a ser unos empleados gratis, sino que van a ser unos empleados a los cuales tienen que pagarle unos salarios y esto obviamente haría que para ellos fuera más costoso. Entonces, los conservadores inicialmente se van a oponer a la ley de vientres porque ellos quieren mantener la esclavitud. ¿Listo? Entonces, esto va a ser un aspecto también que va a generar la división entre estos conservadores y estos liberales. Y por último, dentro de las divisiones que se van a generar entre estos dos grupos, va a ser el tema del gobierno, o sea, del Estado y la religión. Acá estos liberales van a decir que la Iglesia Católica y ninguna iglesia tiene por qué vincularse a la política. O sea, los sacerdotes tienen que estar en su iglesia ocupándose de los temas de su iglesia y los políticos tienen que estar en la política ocupándose de estos temas. No tendrían por qué mezclarse. Entonces acá estos liberales se van a oponer a la iglesia, pero a la iglesia en la política. Mientras que los conservadores, por otro lado, van a considerar que es importante
que cualquier país esté bendecido por la Iglesia Católica y ellos van a considerar que es fundamental que, el- que esta iglesia y que estos sacerdotes opinen en la política porque era como ellos sentían de una u otra manera que pues estaban siendo asesorados por personas con un fuerte desarrollo espiritual y creían que de pronto así las cosas podrían salir mejor. Entonces acá iban a considerar que la iglesia participe en la política y en el Estado. Entonces, estos aspectos van a generar que la sociedad colombiana se encuentre dividida entre estas dos posiciones políticas y va a ocasionar, en el caso del siglo XIX, que se empiecen a generar múltiples enfrentamientos, grandes guerras que destruirían pues parte del territorio colombiano, acabaría con las vidas de muchos compatriotas y pues no permitiría que la sociedad colombiana realmente avance en términos sociales y en términos económicos. El estancamiento de la sociedad colombiana sería bastante fuerte debido al enfrentamiento entre estos dos grupos, ya que la gente del común pues se consideraba liberal o se consideraba conservadora dependiendo de la tradición que su familia estuviera en estos grupos políticos. ¿Listo? Esto pues generaría las múltiples guerras que marcarían la historia de Colombia hasta mediados del siglo XX, pero pues estos aspectos los vamos a estar desarrollando con mucha más calma en las siguientes clases que vamos a estar trabajando las próximas semanas, ¿vale? No olviden, por favor, si tienen alguna inquietud, me pueden escribir de pronto en los comentarios del video de YouTube o en las clases siguientes en las que nos encontremos. Desde estas clases sincrónicas, realizar pues estos comentarios que tengan de inquietud. Nos veremos pues la próxima semana, ¿vale? Hasta luego.